Bien, jóvenes, buenos días. Yo espero que todos estén bien. Vamos a darle continuación a nuestra clase de física. Hoy vamos a ver la segunda ley de Newton. Estamos lo que es la fuerza, y la segunda ley de Newton se refiere precisamente a lo que es la fuerza, ¿no? Entonces, ya vimos qué es la fuerza, cuáles son los elementos de la fuerza, y ya vimos que existen muchos tipos de fuerza. Ya también ya sabemos de que los cuerpos no se pueden mover si no hay una fuerza que los mueva, ni tampoco se puede detener si no hay una fuerza que los detenga. Esa es la primera ley de Newton. Son las tres leyes que tiene. Vamos a ver la segunda, pero la primera nos ha dicho que, o hemos observado más bien, que nada se puede mover si no hay una fuerza que lo mueva, ¿no? Y tampoco se puede detener si no hay una fuerza que lo detenga. ¿Sí? Un vehículo se mueve gracias al impulso de su motor, y si le sacamos la fuerza motriz, el vehículo se va a detener, ¿no? Entonces, es importante el tema que estamos viendo sobre lo que es la ley de Newton, el tema de fuerzas. Y ya hablamos en la clase pasada de los diferentes tipos de fuerza, ¿no? Ya hablamos cuáles son las fuerzas importantes. Se me pasó comentarles que la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta juegan un papel muy importante en los movimientos. ¿Sale? La fuerza centrífuga es la fuerza que trata de provocar una acción, un movimiento hacia afuera. Un cuerpo que está del centro lo impulsa hacia afuera, ¿no? Y la otra fuerza contraria a ella es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es una fuerza que trata de impulsar un cuerpo hacia el centro. Entonces, cuando ambas fuerzas se chocan, se igualan a cero, el cuerpo se mantiene fijo en esos dos movimientos y no se desprende, ¿no? Entonces, en una carretera, por ejemplo, en una curva, se presenta la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Cuando ambos se igualan, el cuerpo puede moverse sin salir de su órbita. Pero si uno de ellos se vuelve mayor, entonces puede surtir un efecto sobre el cuerpo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver la clase de hoy, que es la segunda ley de Newton. ¿Y a qué se refiere? Bueno, pues la segunda ley de Newton se refiere que la aceleración que se produce en un cuerpo, en un movimiento, es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir eso? Que un cuerpo, para que se mueva, ¿vale? Para que se mueva tiene que ser aplicado una fuerza, pero esa fuerza va a ser directamente proporcional a la aceleración, ¿vale? Pero inversamente proporcional a la masa, es decir, si la fuerza sube, la masa baja, ¿no? Inversamente. Bien, aquí lo anoté de otra manera. Un cuerpo depende mucho de su masa para la magnitud de la fuerza que se le va a aplicar y la aceleración de ese cuerpo. Entonces, aquí está la primera fórmula. Esta primera fórmula es la que nos sirve para calcular la aceleración, ¿no? Aceleración es igual a fuerza sobre masa, donde la letra A minúscula es la aceleración, la letra F mayúscula es fuerza y la M minúscula es masa, ¿no? Por lo tanto, la fuerza que se le aplica a un cuerpo es directamente proporcional a la masa del cuerpo por la aceleración que provoca en ella, ¿sale? Entonces, a mayor fuerza, mayor aceleración, ¿no? Entonces, los cuerpos, mientras más pesado, pues van a requerir más fuerza.
¿no? Y un cuerpo pesado que esté en movimiento va a tener mayor inercia mientras más masa tenga, ¿sale? Por ejemplo, un tráiler frena, aunque frene, no se va a detener. ¿Por qué? Por la masa del cuerpo y la velocidad que lleva, se mueve a una cierta distancia, a pesar de que los frenos ya le hayan actuado, ¿no? Entonces a eso le llamamos inercia. Bien, entonces ya tenemos las dos fórmulas. La fórmula que nos va a servir para calcular la aceleración y la otra fórmula que nos sirve para calcular la fuerza, ¿no? Entonces, esta fórmula o esta ley de Newton es una de las leyes muy importantes que se le aplica a los cuerpos en movimiento, ¿no? Gracias a esta investigación que hizo apoyado por lo que había estudiado Tales de Mileto, lo que había estudiado Galileo y que habían estudiado se me fue el otro nombre de este otro científico, este, sobre lo que es Kepler, ¿sale? Sobre las leyes de este de los planetas, ¿no? Él pudo establecer la ley general de la gravedad que rige el sistema planetario, ¿no? O la forma en la cual se mueve el sistema planetario que tenemos, ¿vale? Entonces es una de las leyes muy importantes, la segunda ley de Newton. Entonces, la ley de Newton dice que el cuerpo para que se mueva tiene que ser la masa multiplicado por la aceleración, ¿vale? Bien, vamos a seguir. Un cuerpo de mayor masa va a requerir de mayor fuerza, ¿no? A mayor masa, mayor inercia, lo que yo les comentaba. Entonces, aquí tenemos una tercera fórmula que nos sirve para calcular ahora la masa. Masa es igual a fuerza sobre aceleración. La unidad que se utiliza para medir la fuerza, jóvenes, es Newton. Puede ser kilogramos fuerza. Aquí, si se dan cuenta, aparece la F al pie de kilogramos. Eso indica que estamos hablando de kilogramos fuerza. También tenemos otra que es libra fuerza, ¿no? Pero la unidad fundamental para medir la fuerza es el Newton. Se representa con la letra N, ¿sale? Y equivale a 1 kilogramo por metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que arrastrar un cuerpo de una masa de 1 kilogramo a una distancia de 1 metro, a una velocidad de 1 metro por segundo, en un tiempo de 1 segundo. ¿Sale? Arrastrar 1 kilogramo a una distancia de 1 metro, a una velocidad de 1 metro por segundo, en un tiempo de 1 segundo. Entonces, mucho cuidado, jóvenes, esta unidad la vamos a utilizar mucho. Un newton equivale a 1 kilogramo metro por segundo, es decir, si yo les doy 5 newton, eso equivale a 5 kilogramos metros por segundo al cuadrado, ¿sale? Entonces, ahí están. Vamos a ver la otra donde aparece ya las tres fórmulas. Tenemos, por lo tanto, tres fórmulas. La primera, para calcular la fuerza, es masa por aceleración. Sirve para calcular la fuerza, ¿no? La segunda es para calcular la aceleración, ya no lo anoté, pero ustedes por ahí anótenlo, sirve para calcular la aceleración. La tercera nos sirve para calcular la masa, que es igual a fuerza sobre aceleración, ¿vale? Bien, vamos a ir a unos ejemplos aplicando estas fórmulas. Aquí está el ejemplo número 1, dice, una fuerza de 85 newton es aplicada a un objeto de 45.000 gramos. Determine la aceleración del cuerpo. Nos están pidiendo determinar la aceleración del cuerpo. ¿Qué datos nos están dando? La fuerza. Nos están dando la fuerza de 85 newton. Es aquí donde yo les digo 85 newton equivale a anotar 85 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la que nosotros vamos a utilizar en nuestra fórmula. Con esta unidad vamos a dejar a un lado los 85 newton para utilizar su equivalencia, que es 85 kilogramos metro por segundo al cuadrado. ¿Por qué razón, jóvenes? Porque
con ella nos va a permitir eliminar las unidades y saber qué unidad nos vamos a quedar a la hora de terminar de hacer nuestros cálculos. Bien, otro dato es la masa. La masa es igual a 45.000 gramos. Eso es necesario convertirlo en kilogramos porque nuestro sistema nos está pidiendo kilogramos. Entonces, esto no la podemos usar. ¿Sale? Es necesario transformarla. Entonces, los 45.000 gramos equivale a 45 kilogramos, ¿no? Acuérdense que la conversión de 45.000 dividido entre de 1000, que cada kilogramo equivale a 1000 gramos, entonces lo dividimos entre 1000, nos sale 45 kilogramos. ¿Y qué nos piden? Calcular aceleración, ¿sale? Nos vamos a nuestra fórmula. La fórmula nos dice que aceleración es igual a fuerza sobre masa, ¿sale? Sustituyendo valores, aceleración va a ser igual a 85 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado sobre la masa que es de 45 gramos. Acuérdense, jóvenes, que las unidades que aparecen arriba y aparecen abajo y son iguales se van a eliminar. Por eso aquí se elimina kilogramos con kilogramos y hacemos la división de 85 entre 45 y nos sale 1.88 y la única unidad que nos está quedando es metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí lo volvemos a anotar, ¿sale? Entonces, la respuesta es 1.88 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que ese cuerpo se mueve a una velocidad de 1.88 metros por segundo por cada segundo que pasa. Esa es la aceleración, ¿sale? Bien, entonces ahí tenemos el primer ejemplo aplicando una de las primeras fórmulas, ¿sale? Bien, vamos a ver la segunda. Ejemplo número 2 nos dice, ¿qué fuerza debemos de aplicar en un cuerpo de 500 gramos para que logre una aceleración de 5 metros por segundo? ¿Qué fuerza? Nos están pidiendo calcular la fuerza, ¿sale? ¿Qué datos nos dan? Nos están dando la masa, que equivale a 500 gramos. Esta unidad, recuérdense que no la podemos usar porque estamos hablando de metros por segundo al cuadrado y eso nos va a hacer complicar las cosas, entonces es necesario convertirlo en kilogramos. Entonces 500 gramos es medio kilogramos, que equivale a 0.5 kilogramos, ¿no? La aceleración que nos están dando es de 5 metros por segundo al cuadrado y nos piden calcular la fuerza. Aquí está la fórmula es igual a fuerza que multiplica la masa por la aceleración. Sustituyendo valores, fuerza va a ser igual a 0.5 kilogramos que multiplica 5 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Aquí, si se dan cuenta, no hay una unidad que se repita, entonces no se pueden eliminar, al contrario se van a juntar. Multiplicando 0.5 por 5 nos da 2.5 kilogramos metros por segundo al cuadrado, ¿sale? Esto, el kilogramos metro por segundo al cuadrado, equivale a newton. Entonces aquí también es posible anotar 2.5 newton, también es válido, ¿sale? 2.5 newton. El ejemplo número 3 dice hallar la masa de un cuerpo que adquiere una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado cuando se le aplica una fuerza de 2 newton, ¿sale? Aquí dice hallar la masa, nos piden calcular cuál es la masa de ese cuerpo que se mueve con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, utilizando una fuerza de 2 newton. ¿Sale? Esos son los datos. La aceleración, 2 metros por segundo, la fuerza es 2 newton. Aquí lo que le estaba yo comentando, no podemos utilizar este newton, lo cual lo convertimos en su equivalencia, que sería 2 kilogramos metros por segundo al cuadrado, ¿sale? Y nos piden calcular la masa. La fórmula de la masa es igual a fuerza sobre aceleración, y sustituyendo, masa es igual a 2 kilogramos metros por segundo al cuadrado sobre la aceleración, que es 2 metros por segundo al cuadrado. Si se dan cuenta, metros segundo al cuadrado se vuelve a repetir abajo, ¿sale? Por lo tanto, se van a eliminar tanto arriba como abajo y nada más nos vamos a quedar con kilogramos. Entonces, 2 entre de 2 nos queda 1.
Entonces, la masa de ese cuerpo que se mueve con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, aplicándose una fuerza de 2 newton, resulta que es un cuerpo que tiene una masa de 1 kilogramo, joven. Entonces ahí están los 3 ejemplos aplicados con la segunda ley de Newton, ¿vale? Para que ustedes la puedan entender, ver, y cualquier duda vamos a estar atentos. Y jóvenes, me puedo decirle que este es un nuevo modelo o nueva forma de explicar mi clase. Cualquier problema que se presente, alguna situación, por favor, me lo hagan entender. Si hay algún detalle que no entiendan, si hay dificultad para entender esto, también me dicen, ¿no? Entonces, las actividades vienen en esta última para que ustedes la copien, ¿vale? Esta es la actividad, ¿vale? Y ahí están, son 3 ejercicios muy sencillos, para que ustedes puedan calcular. Anoten en su cuaderno y la van a desarrollar y me lo envían cuando ya las terminaron, ¿sale? Yo creo que hasta aquí dejamos nuestra clase. Espero que lo hayan entendido, espero que pueda servirles. Y repito, cualquier duda, cualquier problema que se les presente, o si hay algo en la cual ustedes consideran que no se está entendiendo, bueno, háganmelo saber para poder mejorar esta situación. Y aquí vamos a seguir a través de este medios, considero, hasta que termine nuestro ciclo escolar, ¿no? Entonces, por favor, jóvenes, les pido que pongan de su parte para que las cosas también puedan mejorar y puedan mejorar y ustedes puedan entender su problema, ¿vale?